espacio donde entrevistamos a las directoras y directores del Festival de Aguilar de Campo. Hoy tenemos a Estíbaliz Urresola, directora de Cuerdas, con un corto entre la ficción y el documental, un corto multipremiado que estuvo en la Semana de la Crítica del Festival de Cannes. Un corto que reivindica la figura de las abuelas como mujeres que tienen deseos y penas y que además pueden ser activistas contra las grandes empresas. Cuerdas cuenta cómo Rita, la madre de Ramón, enfermo por la contaminación de la fábrica en la que trabaja, debe afrontar la difícil decisión de aceptar o rechazar una subvención de esa propia fábrica al coro en el que canta. ¿Qué tal, Estíbaliz? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantada de estar en Aguilar del Campo, que es un festivalazo y estamos súper contentas. Oye, ¿cómo surge la idea de hacer este corto? Pues en unas charlas me sentí como muy fuertemente inspirada por una mujer médico, ginecóloga ya retirada de una zona minera de la provincia de Vizcaya, que hablaba como sobre las distintas implicaciones que tenía el pueblo en el que ella vivía. Tenía en el centro de la localidad una gigantesca refinería de petróleo. Entonces, bueno, ella explicaba cómo más allá de las consecuencias directas, ¿no? que tienen que ver con la contaminación del aire y de la salud y de las personas, también existía este aspecto que es lo que me pareció súper interesante de cómo a través de pequeños patrocinios esta empresa podía conseguir, pues bueno, desmovilizar un poco los movimientos ciudadanos que pudieran haber en contra de, bueno, de la contaminación y a favor de la mejora de las medidas de control de, de esta empresa, ¿no? Y, y cómo eso también repercutía al final en la salud, pero no tanto de las personas, sino del tejido social del pueblo, porque al final el pueblo se veía muchas veces muy dividido. Por una parte estaban quienes tenían trabajo en la empresa y había dado de comer durante y había traído capital y entonces, bueno, este era el discurso también un poco por el que se decantaban a favor una gran parte del pueblo y luego, pues bueno, estaban también las voces en contra. Entonces me pareció que tenía muchas capas, mucho interés y me acerqué a ella tras las charlas y estuvimos hablando y ella poco a poco me fue introduciendo en el pueblo, presentándome a un montón de personas a las que hice muchísimas entrevistas y con toda esa información fui elaborando, como decías, un guión de ficción que, claro, está basado muy sólidamente en la realidad, casi en lo que se parecería más a un proceso de documentación. Lo que pasa que es que sí que me daba cuenta que de repente un dispositivo de ficción me permitía a lo mejor pues, crear personajes que me permitieran hablar de muchas de esas complejas capas al mismo tiempo, ¿no? Como es el caso de Rita, que no solo canta en la coral y entonces enfrenta a su propia disyuntiva en tanto que miembro de un colectivo, como también a nivel personal, porque al mismo tiempo Rita en casa, en el ámbito doméstico privado, tiene la realidad de su hijo que está afectado por una enfermedad laboral contraída en esa misma empresa y que bueno, que se encuentra en un proceso de denuncia, bueno, de judicial para conseguir el reconocimiento de esa baja laboral. Sí, o sea, de esa enfermedad laboral. Entonces, bueno, pues así empezó un poco el proceso y, y como decidí hacerlo en ficción, al mismo tiempo me entraba también la duda y el miedo de que tratarlo como una ficción convencional, con todo actores profesionales, etcétera, podía como despegarme un poco de la realidad y perder un poco de esa verdad auténtica que me había encontrado yo en los procesos de entrevistas. Así que en algún momento ahí me entró como la, bueno, la certeza, que al mismo tiempo era puro riesgo en aquel momento, de intentar hacerlo con las personas de allí, naturales de allí, y en concreto para crear este coro del que hablo en la ficción, o sea, en el cortometraje, que es un coro de ficción, porque ese grupo como tal no existe como coro, sino que está formado por dos grupos distintos, un grupo de mujeres de teatro amateur de uno de los pueblos de ese valle, que está... Y el pueblo de al lado tenía una coral de mujeres. Entonces junté al grupo de teatro y a la coral de mujeres para crear este gran coro
Y así fue como, bueno, empezó un poco todo y luego, bueno, si quieres, pregúntame más cosas porque si no me pongo a No, hablar bueno, y... al hilo de eso sí tenía preparado porque lo cierto es que cuando estábamos viendo cortos, obviamente, para la selección del festival, eh, estaba inscrito como ficción y entonces yo particularmente cuando lo vi dije, vaya, esto que es documental. O sea, de repente era como que no tenía muy claro si era ficción, pero en un equilibrio perfecto. De hecho, lo hablé con el resto del equipo. Y yo creo que es una de las virtudes del cortometraje, que es muy real todo. Entonces, evidentemente, sí ves claro que estás viendo ficción, pero también ves claro que podría ser. Por eso, cuando has mencionado de que has juntado los dos coros, mi pregunta iba a ser si eso eran situaciones reales que habías intercalado en la ficción o realmente eran situaciones, porque realmente lo hacen maravillosamente bien, vaya, lo hacen genial. Sí, sí. Cada una de estas dos formaciones, independientemente, tanto el grupo de mujeres de teatro como el grupo de mujeres del Coro de San Fuentes, cada formación había pasado ya anteriormente por este debate interno. Ajá. Se les había ofrecido este patrocinio y bueno, pues era a cambio también de, claro, es un dinero que tampoco viene gratis, ¿no? Entonces implica pues a lo mejor salir en la foto del calendario de esta empresa o, por ejemplo, para las mujeres del coro implicaba también, bueno, pues cierta compromiso pues para ir a cantar a ciertos eventos que se organizaban también en el marco de la empresa. Entonces, esto suscitaba muchas polémicas entre ellas. Uno de estos dos grupos aceptó el dinero en su momento y, bueno, al final eso también habla de una situación de precariedad en la que se encuentra la cultura, donde muchas veces, o sea, yo por eso quiero decir que tampoco pretendo emitir un juicio, pero también me parecía importante que en el cortometraje se vieran justamente retratadas las voces que hubieran podido aceptar ese patrocinio, ¿no? Y tienen que ver con eso, con la precariedad de la cultura, y como muchas veces pues quieres seguir adelante, quieres hacer cosas más grandes, quieres ir a cantar a la catedral de no sé dónde, esto, lo otro, y para eso necesitas dinero. Mm, y bueno, y la otra de las formaciones no había aceptado el dinero. Entonces me parecía muy interesante poder mezclarlas y de estos grupos había voces del sí y del no. Entonces, por eso al juntar estos dos grupos me permitía como salirme un poco del paradigma concreto de cada grupo y sino como que se generara algo nuevo que también a ellas pienso que les servía para despegarse un poco de su propia persona representando un Ujú, posicionamiento, ¿no? ujú. Ahí entramos en unos procesos de ensayos que fueron una de las cosas más bonitas que me llevo yo de este corto. Estuvimos como 2 meses ensayando porque, claro, las de teatro tenían que ir a cantar, tenían que ir a aprender a cantar o a ensayar las partituras que se cantaban en el corto y subían al pueblo de las otras a cantar y las del coro bajaban al pueblo de las unas a los ensayos de escenificación y para que ellas también fueran familiarizándose con lo que iba a ser el dispositivo de rodaje, lo que tenía que ver con entrar en calor y ser capaces de saber que las puedo interrumpir, pedir que retomen desde un principio tú o modular. Vuelve a repetir estas ideas, pero baja más o sube más para que esta se sienta más provocada y bueno, ver también si podía luego yo tener esos recursos a mano en el rodaje, ¿no? Ajá. Y nada, fueron 2 meses súper increíbles, súper valiosos y ellas mismas hicieron, porque muchas no se conocían entre ellas, ¿no? Hicieron como un grupo entregado a la causa. Mm. No, realmente lo hacen genial, lo hacen genial. Y en concreto, disculpa, la protagonista, Begoña Suárez, ¿no? Tengo aquí anotado que se llama. Mm. Ella, o sea, había interpretado anteriormente, fue que, como contaste al principio, la conociste y se entregó a la causa, como también dices tú, tal cual, porque lo hace genial, vaya. Sí. Ella no pertenece a ninguno de estas dos formaciones, ni al coro ni al grupo, aunque ella había cantado en dos coros anteriormente que también habían transitado por esta decisión. Pero a Begoña no la conocí en estos ámbitos, sino que ella era y es presidenta a sus 91 años de la asociación Meatzaldea Bizirik, que es Encartaciones Vivas, que lucha pues,
por una mejora de la calidad de vida en este pueblo, ¿no? Y en este valle, porque al final hablo siempre de este pueblo, pero como la empresa está enclavada en el corazón de un valle, es un valle completo que se ve afectado pues, por los vientos y por todo. Entonces, Begoña era la presidenta, entonces era una entrevista obligada también de las que tenía que hacer en ese proceso inicial. Y con ella lo que encontré es que era una mujer que a sus 91 años estaba muy presente, con los pies muy en la tierra, que enseguida establecimos un canal de comunicación muy limpio, muy directo, y me invitaba a comer una vez a la semana a su casa, entonces como que fuimos desarrollando así una confianza que en un momento dado me permitió, bueno, yo lo sabía desde tiempo atrás, bueno, lo sabía o estaba fascinada con ella y con que ella pudiera hacerlo, pero no se lo presenté la posibilidad hasta unas cuantas comidas después y su primera respuesta fue que ella no se veía capaz de esto y que además tampoco quería ser protagonista de nada. Y, y bueno, pues fue también un proceso de ir explicándole cómo era la historia, cuál era el guión, cuál era su personaje, qué implicaciones tenía. eh, el guión en A3, así en grande, grande, para que ella también se quedara como en su casa tranquilamente leyéndolo cuando pudiera, para que se fuera familiarizando. Y un día me dijo que se atrevía, que igualmente que no tenía ninguna certeza, ninguna garantía de que fuera a ser capaz. Yo misma no las tenía tampoco ni siquiera sobre mí, me refiero sobre si iba a poder llevar ese barco a buen puerto, porque tantas mujeres no profesionales y sobre todo no porque, sino porque todo eso al final hay que encajarlo en una estructura de rodaje y en unos tiempos Sí, sí, sí. y tienes que poder sacarlo adelante. Entonces, bueno, yo creo que ahí fue como un pacto de, si tú confías en mí y yo confío en ti, ya está, ¿qué más? O sea, vamos a tirarnos a la piscina. Y la verdad es que fue un milagro, o sea, un milagro, quiero decir, lo mejor que me podía haber pasado. Creo que, no sé, sobrecogedora. Pues, oye, Estíbaliz, pues muchas gracias por haber estado con nosotros dándonos algunas claves del cortometraje de cuerdas que estará en el festival compitiendo. Y nada, lo dicho. Muchas gracias. A vosotras, a vosotros, un besazo. Y a la gente que nos ve, recordar que en las redes sociales podéis seguir viendo el resto de las entrevistas y, por supuesto, ver los cortometrajes durante el festival que estarán en las distintas secciones. Así que un saludo.